Vamos a leer en la Biblia dos pasajes breves, cortitos, para leer en esta mañana. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Segunda Timoteo, capítulo 2, no me voy a mover porque si no la afirmación es más amplia. Segunda Timoteo 2, 7 y 8. Dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi orden. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, hermanos, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cuál es la palabra que se repite en este pasaje? O en los dos pasajes que leímos. Vamos de vuelta. 2 Timoteo capítulo 2, verso 7, que dice ahí: considera lo que digo. ¿Qué dice en Hebreos 3? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos a ver en esta mañana, nuestro tema es una iglesia saludable. Ese es el título del tema. Una iglesia saludable. La iglesia saludable es aquella que considera a Jesucristo. Definición. La iglesia saludable es aquella que considera a Jesucristo. ¿Qué es considerar? Es una palabra, es un verbo que tiene no menos de 8 acepciones. Considerar es reflexionar, detenernos con atención para formar opinión. Habla de reflexionar, de analizar y de meditar. Esto es considerar. No es lo más frecuente, pero tenemos varias propuestas laborales. Y entonces decimos: voy a considerar la mejor propuesta. ¿Qué estoy diciendo? Voy a sentarme a analizar cuál es la mejor propuesta. ¿Se entiende el concepto? ¿Ah? Me tengo que mudar a otro barrio porque el alquiler venció. Bueno, voy a considerar dónde es el mejor lugar donde puedo vivir. Esto es la acción que habitualmente todos tenemos. Nos tenemos que detener a mirar qué es lo que vamos a hacer. Y entonces decimos en esta mañana para todos ustedes, hermanos queridos: la iglesia saludable es aquella que considera a Jesucristo, es decir, que lo mira con detenimiento, que reflexiona sobre su proceder, que lo mira con atención. Esto es el punto en el cual tenemos que hablar. La palabra considerar es una palabra de origen latino, considerare, que significa examinar con atención. Así que el énfasis, hermanos queridos, es en esta mañana mirar a Jesús. Así que vamos a anotar. ¿Dónde está la carpeta? Vamos a anotar, ahí está el pizarrón, nuestro tema y qué cosas vamos a considerar en esta mañana. Entonces, el tema ¿cuál es? La iglesia saludable. Vamos a mirar, a considerar tres cosas. Por ahí considerar tres fechas. Considerar tres fechas. Primero, habría que considerar a Jesucristo. Vamos a ocuparnos el mayor tiempo del mensaje con este punto. Segundo, ¿qué más profesión?
tenemos que considerarnos unos a otros. Con ese otro punto, unos a otros. Y tercero, hay que considerar a los pastores y maestros. Vamos a leer la Biblia, hermanos, para ver cada uno de estos puntos. Pero primero vamos a tenernos ahí. Y yo voy a hablar, y después que hable la primera parte, va a pasar Mariana y va a poner el bosquejo así repasado. ¿Se entiende la mecánica? Es decir, yo voy a hablar, termino de hablar, ahora es casi. Eso es el bosque. Yo voy a hablar, porque esto después hay flecha para arriba, flecha para abajo. Yo voy a hablar. Cuando termina la primera parte, ella viene y anota, así repasamos los puntos. ¿Se entendió la dinámica más o menos? Bueno, no se entendió, no importa, lo van a entender, pero la idea es que esto nos quede un poco más. Bueno, gracias María. Miren, entonces, el énfasis también tiene que ver con este primer punto del mensaje. Considerar a Jesús. En un mundo que no tiene valores, que no tiene referentes, la Iglesia en el siglo XXI sigue siendo llamada a no perder de vista a Cristo. La carta a los Hebreos, que es la base de nuestra consideración, fue escrita para estimular la fe a los judíos cristianos, mostrando a Cristo como superior a todo lo conocido por ellos. Esto es, superior a la ley, y que además el pacto basado en su sangre, la sangre de Cristo, es superior al basado en la ley de Moisés. El tema de Hebreos es Cristo y que Él es superior. Este es el tema de Hebreos. Cristo como superior. Capítulo 22 lo presenta a Cristo como superior a los ángeles. Capítulo 3 lo presenta como superior a Moisés. Capítulo 4 habla que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Capítulos 8 y 9, el pacto de su sangre es superior a los conocidos. Capítulo 10, su sacrificio es superior. Es decir, toda la carta de los Hebreos tiene como tema a Cristo. Y el acento puesto es, Cristo es superior. Así que cuando usted va a leer o va a saber la carta de los Hebreos, tiene que empezar, ¿cuál es el tema? El tema es Cristo. Y vas a ver alrededor de los capítulos que lo que nos habla es de la superioridad de Cristo. Hecho esta pequeña referencia, yo quisiera mirar entonces a Jesucristo y destacar, que vamos a escribir, 3 facetas de su persona que presenta él. Hebreos 3.1, leímos recién. Considerar al apóstol. Primero, Cristo es el apóstol. ¿Qué significa apóstol? Uno que es enviado o uno que es un testigo escogido. Los discípulos de Jesucristo fueron llamados apóstoles. ¿Cuántos apóstoles hay? ¿O hubo? Muy bien, 12 apóstoles. Los 11, porque Judas cayó. ¿Y cuál es el número 12? El apóstol Pablo, a quien Cristo le apareció en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Los apóstoles tienen como referencia que ellos fueron testigos de la persona de Cristo. Todos lo vieron. Y el apóstol Pablo lo vio en Hechos capítulo 9. Testigo escogido. Con lo cual queremos decir que hoy no hay más apóstoles. Hay iglesias que hablan de apóstoles. Hoy va a hablar el apóstol Roberto. No es bíblico esto, hermanos. No hay ningún apóstol Roberto. Ni Juan, ni Julián, Juan sí creo, ni actual. No hay ningún apóstol actual. Porque él enseña que para ser apóstol habría que ser testigo de las personas de Cristo. ¿Y quiénes le dieron? Estos testigos escogidos. Ahora, Hebreos presenta a Cristo como el apóstol, el enviado de Dios. Dice el Señor, como me envió el Padre, Juan 20:21, así yo os envío.
Dice Juan capítulo 6. Porque he descendido del cielo no para hacer la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Apóstol. Entonces, el primer punto es que eres apóstol. Ahora, ¿para qué fue enviado Cristo? Y ahí se abren, que podemos a tirar 3 abanicos o 3 flechitas. Fue enviado como cordero para quitar de en medio el pecado. Juan le vio en el camino y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Enviado como cordero. Isaías capítulo 53, que todos conocemos, habla proféticamente de este hecho y allí dice, o lo describe maravillosamente diciendo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos como azotado, como herido de Dios y abatido. Y agrega: todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Enviado para quitar de en medio el pecado. Dice en 2 Corintios capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queda claro por la palabra, hermanos queridos, que Cristo fue enviado primero para quitar los pecados del mundo. Dijo el Señor: no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Enviado para quitar el medio del pecado. Porque dijo el hombre, dijo en otra oportunidad, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Enviado para quitar el pecado. Segundo, enviado para mostrarnos al Padre. Juan capítulo 14. Ahí está el Señor en el aposento alto hablando de su partida, de su muerte y de su partida a la gloria celestial. Y dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Felipe le preguntó, o Tomás le preguntó: dinos dónde vas. ¿Cómo pues vamos a ver el camino? Bueno, la pregunta de Tomás. Y después pregunta Felipe, dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le contesta el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el Señor, el Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. En otra ocasión Cristo dijo: yo y el Padre, uno somos. Es decir, que fue enviado en ese lugar para mostrarnos al Padre. Dice Colosenses 2:9 que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, primero fue enviado para quitar los pecados, pero esto fue enviado para mostrarnos al Padre. Nadie había visto jamás. El unigénito dijo: Él le ha dado a conocer. Y en tercer lugar, fue enviado además para reconciliarnos con Dios. 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y culmina el pasaje diciendo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que Él es el que nos abrió el camino al Padre. Así que en primer lugar, Cristo es el enviado. Vamos a escribirlo. Primero, así nos queda, repasamos. Es el apóstol. Lo leemos en Hebreos 3:1. Apóstol, enviado. ¿Para qué? Primero, para quitar del medio el pecado. Así que ponemos eso. Segundo, para mostrarnos al Padre. Enviado para quitar el pecado. Segundo,
para mostrarnos al Padre. Y tercero, ¿para qué fue enviado? Para reconciliarnos con Dios. ¿Se entiende, hermanos? Así que tenemos un pequeño esquemita de la actividad de Cristo como apóstol, como enviado a estas tres cosas. Primero, quitar el pecado. Segundo, mostrarnos al Padre. Y tercero, reconciliarnos con Dios. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Está? Por eso esta mañana siempre decimos lo mismo, hermanos queridos y amigos que nos visitan. Tengamos en cuenta esto. Cristo fue enviado primero por nuestros pecados. Y no hay otro nombre bajo el cielo para los hombres en que podamos ser salvos. Si aún tenés dudas sobre este tema, sobre esta materia, queremos decirte que Cristo es la respuesta para tu vida, para tu necesidad, para tu reconciliación con Dios. ¿Qué significa reconciliar? Reconciliar significa precisamente esto, volver a unir dos cosas que estaban destruidas. Esa es la palabra reconciliar. Volver a unir lo que quedó cortado. El pecado cortó la comunión con Dios. Y es Cristo quien vino para reconciliarnos. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, el velo del templo se regó en dos, ¿se acuerdan? De arriba abajo. Y quedó abierta la entrada al lugar santísimo, diciéndonos que por la sangre de Cristo podemos estar reconciliados. Ya está. Cristo como apóstol confiado. Segundo punto, Él es, Hebreos capítulo 3, versículo 2, considerado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él es sumo sacerdote. Como tal, intercede por nosotros ante Dios. Dice el apóstol Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos y que es el abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 7 dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartó a los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose así. Y agrega: porque la ley constituye sumos sacerdotes terribles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Él es el sumo sacerdote. Así que, segundo punto, Él es el apóstol y segundo es el sumo sacerdote. Ponemos y ahí dejamos. ¿Se entiende hasta acá? Y queda tiempo que viene lo último. Entonces, considerar al apóstol, el enviado, considerar al sacerdote, Cristo es un sacerdote, como tal, oficia por nosotros ante Dios. Y en tercer lugar, Cristo es el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. Cristo como ejemplo. Hebreos 12, leemos lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia las carreras que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí está la palabra: considerar aquel que sufrió tal contrición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo es el ejemplo a seguir. Y para eso vamos a pensar en esto, ¿no? Ya lo escribimos ahí: el apóstol, el sacerdote, pero además el ejemplo. Lo vamos a escribir, pero es ejemplo de muchas cosas para nosotros. Yo quiero destacar en 5 minutos solamente 3 cosas en las que Cristo es ejemplo. Primero, es ejemplo de renunciar. Leemos Hebreos 12.
teniendo nosotros a nuestro alrededor gran de nueve testigos. ¿Quiénes son los testigos? Bueno, son los del capítulo 11. Ellos son testigos de los padecimientos de Cristo. Ahí está Moisés, Abraham, etcétera, etcétera. Bueno, teniendo estos testigos que nos miran a nosotros, despojémonos de todo eso. Corramos la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús y considerándolo a Él, es decir, analizándolo detenidamente. Te explico estos ejemplos, solamente te voy a mencionar. Primero ejemplo de renunciamiento. No lo vamos a leer, si citar Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir como también en Cristo Jesús, el cual sin de forma de Dios, no estimó el sobre de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente, dice después, hasta la muerte y muerte de cruz. Ejemplo de renunciamiento. Qué hermoso pensar esto, hermanos. En un mundo ganado por el egoísmo, Cristo es ejemplo de renunciamiento. No hay muchos ejemplos de gente que ha renunciado a cosas lícitas. Manuel Belgrano murió en 1820. Dice la historia que el dinero que él recibía por servicios prestos a la patria, él lo donó para la construcción de escuelas. Y murió pobre. Hay que hacer un renunciamiento ahí. ¿Cuántos hay en el mundo en el cual vivimos? Y bueno, no sé si de una mano alcanza. Nos sobran muchos. Pero si quieres un ejemplo de renunciamiento, tenés que ver a Cristo. Leímos: siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Él era Dios. ¿Y cómo nació el Señor? Nació en lugar no destinado a los hombres. No tuvo cuna. Pasto fue su colchón, rodeado de mugre y de animales. Él era rico y renunció. ¿Dónde vivió el Señor Jesucristo? En Nazaret. Un lugar que decían, de Nazaret puede ser algo de bueno, un lugar de mala reputación. Nadie espera que en Nazaret surgiera algún catedrático, sino gente marginal, delincuentes. Allí nació Dios Cristo en su infancia. Y cuando fue grande, ¿qué dijo? Las zorras tienen guarida, las aves en los nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. No se le conoció propiedad. Entró a Jerusalén. ¿Y cómo entró? En un corcel blanco, rodeado de oro y alhajas. No, un burro, un animal de carga, donde nadie había montado jamás. ¿Y cuál fue la alfombra roja que tenían? No había alfombra roja. Ramas de olivo, algunas mantas. Se hizo pobre siendo rico. Cuando murió, ¿cuál fue su herencia? Una túnica de una sola pieza, que los soldados se jugaron a piedra por saber quién se la llevaba. ¿Dónde fue su cuerpo? A un sepulcro prestado. Se hizo pobre siendo rico. Por eso el mundo nunca le creyó. Porque para el ideario humano, un rey no es Cristo. Un Dios no viene como vino Cristo, en el anonimato, en la pobreza. Un Dios viene como lo del Olimpo, allá arriba, y de repente que tiene un rayo para... No. El Señor Dios se hizo pobre siendo rico. Su renunciamiento. Ejemplo de renunciamiento. ¿Por qué renunció el Señor? ¿Sabes por qué renunció? Renunció por amor. A vos y a mí. Para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y todos tengamos la gloriosa herencia que Él prepara para que los creyentes. Se hizo pobrecito.
ejemplo funcional. Segundo lugar, me voy a apurar, ejemplo de servicio y humildad. Ya hablamos de humildad. Juan 13, la noche que fue entregado, ¿qué hizo el Señor? Compartió ese con los discípulos. Y antes de comer, ¿qué hizo? Agarró una palangana, se sacó el manto, se puso una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Tarea reservada ¿para quién? Para el esclavo. Había que lavar esos pies, esas patas, esos pies, llenos de olor, sucios. Sin embargo, él, con sus manos santas, lavó los pies ante la sorpresa de ellos. Dijo, pero vos me lavás los pies. Le dijo el Señor, lo que yo hice, vos no lo entendés ahora, pero lo entenderás después. Y terminó su faena diciendo, porque ejemplo se da, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Ejemplo de servicio. Él sirvió a los discípulos. Ejemplo, hermanos, ¿no? Primero su pronunciamiento. Segundo, su servicio. Él sirvió a los hermanos. Qué hermoso es que nos sirvamos los unos a los otros. Que nos tengamos interés, estima. Servicio. ¿Cuánto nos cuesta a veces mover un banco? ¿Cuánto nos cuesta a veces ayudar arriba? Etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, él sirvió a los suyos primero. Y termino, hermanos, es ejemplo finalmente de consuelo y fortaleza. San Juan 21. Allí está el Señor, ya resucitado, en la playa, y hay un grupo de personas tristes, frustradas, mal dormidas, con una pesca ineficiente, y escuchan la voz desde la playa. ¿Tienen algo para comer? No. Tienen a la derecha y hallarán. Después vean Mateo, Juan 21, perdón. Y entonces dice que no ha podido sacar, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a la playa, ya todo está preparado. No había que limpiar ningún pez, ya estaban las brasas, ya estaba el pan, ya estaba el pez, para consolarnos y fortalecernos en su situación personal. Qué hermoso es. Cristo es ejemplo. Ejemplo de qué cosas, ahora vamos a escribir. Ejemplo de renunciamiento, ejemplo de servicio y humildad. Y ejemplo de consuelo y fortaleza. Cristo es. Así que tenemos, hermanos, un panorama de aquel a quien tenemos que considerar. ¿A quién hay que considerar? Considerar a Jesucristo, dijo Pablo. Acuérdate de Jesucristo, le dijo a Timoteo. Y acá el escritor de Hebreos dice que tenemos que considerar al apóstol y sacerdote de nuestra profesión, a Cristo. Ejemplo de renunciamiento, ejemplo de servicio y humildad, y ejemplo de consuelo y fortaleza. ¿Está? Miren, escribe Mariana, ¿no? ¿Está? Como todo clarito. Si escribo yo la mitad, después la clase me critica, pero bueno, ya vamos a volver a la clase, ¿eh? Y van a soportar mi letra, pues si no tienen la clase. Perfecto, ¿está? Ahí tenemos entonces, primero, el primer ejemplo a considerar, el ejemplo de Jesucristo. Una iglesia saludable, entonces, en resumen, es aquella que considera a Jesucristo. En segundo lugar, una iglesia saludable es aquella en la cual nos consideramos los unos a los otros. Hebreos capítulo 10. Voy a hacer corto, hermanos, 23. Pasaje muy conocido. Dice, mantengamos sin fluctuar la profesión, o mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza por el fin que prometió. Y acá está la palabra. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
¿Cuánto veis que aquel día se acerca? ¿Qué día se acerca? El día en que el Señor viene. Esto fue escrito en el siglo I, hermanos. Estamos en el 21. ¿Cuánto vemos que aquel día se acerca? Considerémonos. Significa, que tenemos que prestar atención para incentivarnos al amor y a las buenas obras. La palabra estimular es una palabra fuerte en la Biblia, en este contexto. Sería una palabra que está emparentada con lo que vemos en Hechos capítulo 15, cuando se pelearon Pablo y Bernabé. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se fueron uno al otro. Bueno, la palabra estimular tiene la misma energía. Incitarnos, perdón la expresión, calentarnos para que haya amor y buenas obras entre nosotros. Esta es la fuerza de la expresión. Consideramos para estimularnos el amor y a las buenas obras. Hermanos, qué importante es tener en cuenta esta gran realidad. Poder estimularnos al amor y a las buenas obras. Pensaba en este tiempo en esta realidad. Y que este punto tiene mucho que ver con el anterior. Muchas veces no nos consideramos porque primero no conocemos a Jesucristo. Una vida que tiene en cuenta poco a Jesucristo, por supuesto, tendrá poco interés en los hermanos. Una cosa tiene que ver con la otra. Necesitamos nutrirnos de una adecuada relación vertical con Dios para tener entonces una sana relación horizontal los unos con los otros. ¿Se entiende? Primero la relación vertical, mi relación con Dios, para que entonces una relación horizontal sea una relación saludable y enriquecedora. Dice Romanos 12:10, amaos nosotros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Pero en cuanto al amor fraternal, no hace falta que les escriba, porque ustedes han entendido, han aprendido de Dios, que nos améis los unos a los otros. Consideremos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de reunirnos. ¿Qué quiere decir dejando de reunirnos? No desertando las reuniones. Esta es la expresión original. El que deserta es aquel que se va para no volver. Hay desertores del ejército, etc. Desertó, se va para no volver. Esta es la idea del pasaje. Dejar de reunirnos no significa que yo falte un día porque me enfermé, porque tengo que trabajar. Eso no es dejar de reunirse. Dejar de reunirse es tener la habitualidad de no venir. Pasan 3 meses y no cae ni una vez. Ha desertado la reuniones. Puede ser que me fui de viaje. Acá tenemos a una Yolanda que está en Salta, dice Salta. Salta. Bueno, no desertó, no está. Imagínense que viene Salta, Avellaneda, todo domingo se va, no va, no desertó, ella está en otro lugar. El que deserta es aquel que se va y no vuelve, y no sabemos por qué no vuelve. Pasan meses, años. Bueno, no hay que hacer eso. Dice la Constitución que hay que considerarnos para estimularnos. No para sacarnos el cuero. A veces nos estimulamos para hablar mal de los demás. No debe ser eso en la iglesia. Hay ejemplos bíblicos. El apóstol escribe a hermanas o hermanos que no hagan eso. Bueno, hay que estudiarlo, pero no es así. Así que, segundo, los señores amigos de Jesús, dejan 5 minutos para terminar de hablar del último punto, que es considerar a nuestros pastores. Hebreos, capítulo 13. Dice, acordad de vuestros pastores, que os oran la palabra de Dios. Acá está la palabra. Considerad cuál ha sido toda su conducta
e imitad su fe. Y agrega, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Acordaos de vuestros pastores. Esta es la característica tercera de una iglesia saludable. Una iglesia saludable es entonces aquella que considera a Jesucristo, aquella en la cual nos consideramos unos a otros y aquella en la cual consideramos a nuestros pastores. Habla de acordarse y considerar. Seguramente está hablando acá de los que habían partido. Dice, considera que ha sido el resultado de su conducta. Los hombres habían partido. Entonces tenían que analizar minuciosamente la conducta de los pastores. No sé si a ustedes pasa, también pasa, la aplicación es un poquito más grande, cuando me acuerdo de mis pastores. Y cada vez que pasa el tiempo, la figura de aquellos que han sido mis pastores se agiganta más. No quiero ser autorreferencial, pero sí les digo cositas sobre eso. Samuel Amenos fue un gran pastor para mí. Me enseñó la palabra y me enseñó la importancia de ocuparme en las cosas del Señor. Cuando había reunión, él me llevaba y me alentó para ocuparme, y perdón lo que voy a decir, en las comisiones. ¿Por qué? Porque es la forma de estar en relación con todos Dios. Yo doy gracias a Samuel porque me enseñó la palabra, porque me enseñó a tomar la palabra y porque me enseñó el valor de trabajar para él. Y pasa el tiempo y entonces recuerdo a Jorge Stelli, mi maestro de jóvenes. Y nunca voy a olvidarme las veces que él me contuvo, me animó y me alentó. Una vez me acuerdo que fui a la casa de él a la noche. Y no sé hasta qué hora me quedé. Y él me aguantó. Cuando me fui de la casa no había más colectivos. Así que me fui caminando de Harley. No estaba el shopping, estaban las ovejas, eran los que son más grandes, el mercado de la nave. Yo caminaba en la oscuridad con las hojitas para llegar a mi casa. No sé hasta qué hora me fui de la casa. Pero se quedó aguantando y alentando. Los pastores. Y no me olvido de Juan Carlos Paró, que está bien, también ya grande de Luján. Él me alentó también a compartir la palabra. Y un día me agarró, tomé el mensaje, fenómeno, me dijo, muy buen mensaje, pero fíjate esto y esto y esto. Y qué bien me hizo. Me abrió los ojos para que me diera cuenta que había cosas que no las sabía como yo pensaba que las sabía. No me enojé, no. Tomé en cuenta el amor con que el hermano me dijo las cosas. Estos son los pastores. Por eso dice Hebreos, considerar a vuestros pastores. Toda su conducta e imitar su fe. Saben, hermanos, los pastores son hombres y mujeres como todos. Nos duele la cabeza, tenemos lupanos, tenemos malos días, tenemos sueño. Somos parte de las ovejas. Los pastores somos ovejas. A veces, en algunas congregaciones, se entiende que el pastor tiene que ser un superdotado. No es así. El pastor es una oveja más que cumple un trabajo. Un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Y bueno, cuidar, velar por el trabajo. Es un trabajo. Pero es un hombre como cualquiera. Que le pasan cosas. Dice Hebreos capítulo 13. Considerar toda su conducta en Dios. Una iglesia saludable. Entonces, para concluir, nos quedan nada más que 5 minutos. Resumimos. Una iglesia saludable es aquella que considera a Jesucristo. Nos consideramos unos a otros para estimular nuestro amor en las obras y considera a sus pastores. Siglo XXI, 2025, Avenida Pavón, Avellaneda, Dios quiera que seamos una iglesia saludable. De todos nosotros,
pero fundamentalmente de considerar a Jesucristo, el apóstol y su sacerdote de nuestra profesión. Consideremos, hermanos, a Jesucristo. Vamos a poner de pie, a orar y terminar así nuestra reunión en esta manera. Como siempre decimos, si hay alguna duda sobre el puesto, alguna inquietud, alguna pregunta, no se vayan. Tenemos tiempo para ayudar, para compartir por la palabra aquella inquietud que podamos tener. Pero vayámonos con la certeza de que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Esto es algo de lo cual tenemos que estar seguros, empezando este año 2025. Oremos así. Gracias, Padre, por dar la bendición de compartir la palabra en esta mañana. Por mirar este tema, Señor, que tiene que ver con la iglesia saludable. Aquella que considera a Jesucristo. Aquella que considera o en la que ofrecemos con amor los unos por los otros. Y aquella en la cual, Padre, tenemos en cuenta a aquellos hermanos que nos enseñan y nos orientan en los temas espirituales. Padre amado, gracias por permitirnos mirar esta escritura y meditar en ella en el día de hoy. Bendícenos, Padre, ir a casa, danos una buena tarde y una buena semana que nos permita también meditar en estas cosas que hemos escuchado. Gracias por este día, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos, hermanos. Buenas noches y que Dios les bendiga.